Mayagüel, echando raíces. Acompáñanos en un viaje a través de la cultura e historia de nuestra ciudad, considerada la ciudad de los palacios y la capital indígena de América. Cada semana visitaremos un lugar diferente de la Ciudad de México y desentrañaremos los secretos que en ellos se ocultan, recabando y documentando los acontecimientos más importantes de nuestra cultura, museos y sitios históricos. Buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Mayagüel Echando Raíces. Mi nombre es Antonio Mancera. Y José Luis Memegua. El día de hoy tenemos una entrevista realizada en un museo de una gran importancia histórica. El edificio fue el lugar donde se firmó la primera constitución del México independiente. También en sus muros se inició el movimiento muralista mexicano y bueno, no hablo de otro lugar que el Museo de las Constituciones. Así es, Antonio, esta vez nos dirigimos al Museo de las Constituciones, un recinto con mucha cultura. De igual manera, pues bueno, yo creo que se van a sorprender. Realmente el contenido que aquí hay dentro del museo, la verdad que me dejó bastante impresionado. De igual manera, la museografía que tiene el museo, la verdad que mil respetos. Y pues bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos y conocemos un poquito sobre este lugar? Así es, Antonio, vamos a escucharlo. Nos encontramos en el Museo de las Constituciones y vamos a comenzar con esta entrevista. Nos encontramos con Rosalba y bueno, primero me gustaría preguntarte cómo estás y si nos puedes contar un poco sobre en qué lugar estamos. Claro, bueno, antes que nada, bienvenidos. Como subdirectora del museo, les doy las gracias por visitarnos y por hacernos este reportaje. Pues estamos en el Museo de las Constituciones, es un espacio universitario que se creó a finales del 2010, el museo se inauguró en el 2011 y después de 5 años, y a propósito de la conmemoración del centenario de la Constitución del 2017, se hizo un proyecto de remodelación y de actualización del guión de contenidos, que se reabrió justo en mayo del 2017, fue la reapertura del museo con esta nueva propuesta tanto museográfica como de contenidos. Y a partir de entonces, pues el mensaje del museo hace más énfasis en la cultura ciudadana. Es un museo universitario en el que, además de presentar información sobre nuestra historia constitucional, de plantear el análisis de lo que es una constitución y para qué sirve, hacemos énfasis en nuestra Carta de Derechos Fundamentales, que está en el primer apartado de la Constitución, y queremos pues que los visitantes se lleven la idea de que la Constitución está vigente todos los días y que nos rodea en todo lo que hacemos en nuestra convivencia en sociedad. Ese es el mensaje principal del museo. Ok, ahora tengo entendido que la historia del edificio en el que se encuentra actualmente el Museo de las Constituciones es muy larga. Me parece, o la información que tengo yo, es que es el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, que esta fue un área jesuita y justamente este edificio se remonta a la época de la conquista. No sé si nos puedes contar un poquito sobre el estilo en el que está construido este edificio, justamente su antigüedad y el contexto en el que se construyó. Claro que sí, pues el edificio en el que estamos es un edificio que es patrimonio nacional. Cuando la universidad consiguió la autonomía en 1929, el gobierno federal le dio bajo custodia 2 edificios que fueron el que fue el Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso. Entonces, como patrimonio nacional están bajo resguardo de la UNAM. Y en efecto, San Pedro y San Pablo fue el primer colegio jesuita que se fundó durante la época del virreinato. En 1574 se hizo la fundación de este colegio. La iglesia en donde estamos se terminó de construir en 1603. Y esta precisamente era la iglesia del colegio. En el lote vecino pues están
las estructuras arquitectónicas en donde se localizaban las áreas de los alumnos, ¿no? Pues de clases, de recreo y de convivencia. Y precisamente como es un edificio histórico muy importante, pues también hemos dedicado espacios dentro de nuestras plataformas interactivas a recrear esta historia del recinto. Tuvo varias etapas. Como saben, los jesuitas fueron expulsados del virreinato a fines del siglo XVIII. Entonces, por algún tiempo esta iglesia estuvo abandonada. Después tuvo varios usos civiles, sobre todo en el siglo XIX. Fue un periodo en el que las diversas ocupaciones del edificio cuentan muchas historias también de este recinto, entre lo civil, entre lo militar. Y creo que una etapa muy importante de la historia del recinto surgió en el siglo XX, a partir de que es adjudicado a la universidad. Coincide con una década muy rica en cuanto a actividades culturales. En 1920, por ejemplo, el rector José Vasconcelos toma este edificio como la sede para hacer una campaña de educación a nivel nacional, la campaña de educación más importante en el siglo XX, e impulsó que desde la UNAM se hiciera esta nueva propuesta educativa, que también dio como resultado la creación de la SEP. Entonces este edificio fue la sede de la campaña contra el analfabetismo, que marcó precedentes como las campañas culturales o las misiones culturales de Vasconcelos en ese entonces, siempre vinculados a lo que hacía la UNAM. Este edificio fue en esos años no solo sede de esta campaña, sino también fue un edificio alterno de la Escuela Nacional Preparatoria que ya funcionaba en San Ildefonso. Recuerden que antes de que Ciudad Universitaria se inaugurara en el sur, toda esta zona del centro histórico estaba conformado, aquí se encontraban las escuelas, el barrio universitario, y pues parte de lo que se puede ver en estos recorridos del centro son estos edificios que albergaban esas escuelas, ¿no? Y pues como les decía, la historia del siglo XX de este edificio tiene esos inicios muy marcados en esa década de los 20, porque también el proyecto vasconcelista de educación vino acompañado de un proyecto nacionalista en el arte. A nivel estético, lo que pretendía Vasconcelos era hablar de un arte nacional. Y este edificio fue una de las sedes en las que se llamó a equipos de artistas para que decoraran los muros. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta, no solo van a disfrutar el decorado de los edificios, sino que van a poder ver el primer mural que se hizo, el primer mural que inauguró este movimiento de muralistas de México. Es un mural de Roberto Montenegro. Y todo el decorado que tiene el edificio está inspirado en precisamente motivos florales y de fauna que proviene de las artes populares. Como parte de las campañas y las misiones culturales que hizo Vasconcelos, pues llevaba todo un equipo de los connotados artistas de la época que se inspiraron y tomaron muestras y ejemplos de ese arte que se realizaba en los pueblos. Y pueden ver aquí una muestra de eso. No solo el edificio tiene estos murales, tenemos unos vitrales que también recrean escenas costumbristas, y la primera representación plástica también en vitral del escudo de la universidad, incluso antes de ser autónoma. Tenemos ese vitral en la fachada de la iglesia, y aparte muestras de mosaicos parecidos a la talavera, pero con otra técnica, y 4 atlantes también realizados por un escultor famoso de la época que fue Enciso. Entonces, aparte de esto que ocurrió en la década de los 20, la UNAM funda aquí, aloja aquí la Hemeroteca Nacional. Duró casi 50 años este recinto, incluso muchos vecinos dicen que venían a consultar aquí y hacer sus tareas y consultar los periódicos. Después sale hacia la Ciudad Universitaria, y por ahí de la década de los 90 se estableció aquí el Museo de la Luz. Después de que se hace el proyecto para crear aquí el Museo de las Constituciones, el Museo de la Luz cambia de sede, y a partir del 2011 se inaugura este museo. ¿Por qué? Porque este templo
fue la sede del primer Congreso Constituyente cuando México se independiza. Si recuerdan, cuando México se independiza se establece un gobierno monárquico con Agustín de Iturbide, pero las corrientes políticas que estaban a favor de un gobierno republicano predominaban en el Congreso, se reúne el Congreso aquí, deciden acabar con el imperio y empezar a trabajar en la elaboración de una constitución republicana. Se hacen aquí las sesiones y finalmente se promulga la Constitución de 1824, que fue la primera constitución republicana. Aquí jura Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, para iniciar su cargo, y este edificio siguió siendo sede parlamentaria hasta 1828 aproximadamente. Entonces fue la cuna de los primeros congresos constituyentes y es por esa razón que la UNAM consideró pertinente que fuera el recinto del Museo de las Constituciones de México. Muy interesante lo que nos cuenta Rosalba. De igual manera, no sé si nos puedas explicar un poco más sobre la construcción que tiene el museo, qué estilo tiene la misma. Sí, mira, pues el proyecto de los jesuitas en cuanto a construcción fue muy similar a la principal iglesia que ellos tenían en Roma. Y pues las características generales, sobre todo los que se pueden ver en la fachada, es un estilo renacentista, realmente no es muy recargado. Las innovaciones arquitectónicas que tiene el templo, y precisamente yo creo que gracias a eso se conserva en muy buen estado, es que pues resulta que cuando llegaron los jesuitas para querer fundar el colegio, un aristócrata del virreinato le regaló todos estos terrenos, más o menos, según las investigaciones que se tienen, toda la cuadra que abarca San Ildefonso, el Carmen, República de Venezuela, hasta la iglesia de Loreto, cubrían estos solares que le regaló este aristócrata, y las características del terreno es que era muy fangoso, más que el resto de la ciudad, y lo que tuvieron que hacer es, digamos lo que ahorita le diríamos un estudio de suelo, vieron que la construcción tenía que ser ligera, pero firme, y decidieron hacer los muros de tezontle y hacer unos pilotes de madera. Y la innovación también a nivel arquitectónico es el de las cúpulas, no son cúpulas con nervaduras. Y estas innovaciones arquitectónicas, como les digo, han permitido que el templo sea estable, que no tenga daños estructurales derivados de los sismos, y que las restauraciones no sean necesarias con tiempos muy cortos. Entonces, pues es parte de lo que pueden admirar aquí. Y pues todo el decorado, como les comentaba, es un proyecto que se realizó entre 1920 y 1921. Los decorados son originales. Lo que se ha hecho es hacer solo trabajos de conservación. Y lo que enriquece el edificio a partir de la inauguración de este museo, de la reapertura en el 2017, es que el proyecto museográfico de maderas hace posible que el visitante encuentre una relación muy armónica entre el edificio de más de 500 años y este proyecto museográfico moderno, que tuvo que vencer varios retos de ingeniería y de materiales, porque como el templo es antiguo no podemos tocar ningún muro, entonces todos los muros sobre los que se hizo la nueva museografía son autosustentables, y además tenían que escoger maderas que soportaran ciertas variaciones climáticas. El templo es muy estable en cuanto a temperatura, pero aún así se trataba de buscar materiales que no requirieran un mantenimiento mayor ni una inversión en costos de mantenimiento. Entonces, lo que pueden admirar aquí no solo es el patrimonio artístico que tiene el recinto, sino esta propuesta museográfica que también ya ganó 2 premios internacionales de diseño. Y bueno amigos, ahí lo tienen, estamos platicando con Rosalba, subdirectora del Museo de las Constituciones. En un momento regresamos. Mayagüel, echando raíces. Y bueno amigos, ya estamos de regreso después de este primer episodio del Museo de las Constituciones. Pues en esta primera parte nos adentramos un poco más en la museografía que hay dentro de él. Ya para la segunda, Antonio, hablaremos un poco más de todo lo que es el museo, ¿no? De las exposiciones que hay dentro de él, de igual manera todo el contenido que podemos encontrar. Así es, no se pierdan
la segunda parte de esta entrevista la próxima semana en su programa Mayagüel Echando Raíces. Así es, Antonio, los esperamos en el siguiente episodio. Y bueno, los acompañó Antonio Mancera Y José Luis Memegua. en su programa Mayagüel, Echando Raíces. Hasta luego. Mayagüel, Echando Raíces.